Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando, ya sea a través de frecuencia modulada, amplitud modulada o por internet. Yo soy Ulises Osaeta y miren, el personaje que el día de hoy tengo es un personaje demasiado importante. Ella es una docente, ella dejó todo, dejó mucho en España, de donde ella es, para poder trabajar en Nepal como profesora. Fue, según entiendo, en 1988 a Nepal y se dio cuenta de una realidad que ya nos estará explicando y dijo, aquí yo voy a hacer mi trabajo de alfabetización y ahí se ha quedado por mucho tiempo. Tiene un trabajo que a mí me parece muy, muy grande, muy importante y de esos trabajos que hacen falta en nuestro mundo para que pueda haber un cambio. Estoy platicando con la profesora Victoria Subirana. Profesora, muchísimas gracias en verdad. Hola, hola a todos. Hola Ulises. Muchas gracias por llamarme. Muchas gracias. Bueno, antes que nada voy a explicar un poquito. Entiendo que usted estudió en la Universidad Central de Cataluña, en la Universidad de Vic. También tuvo formación en Bélgica e Italia. Esto fue previo a su viaje a Nepal. También tuvo una maestría en la Michigan State University y aquí en los Estados Unidos. Y bueno, y ya de ahí, pues se ha ido a Nepal. Esto fue previo a su formación. Bueno, esto fue parte de su formación previo al viaje, ¿verdad? Sí, en realidad el Masters en Curriculum and Teaching en Michigan State University, yo estaba en Nepal y me desplazaba donde nos reuníamos todos con los profesores americanos cada 3 meses y pasaba un mes en diferentes puntos y estuve 3 años Oh, haciendo ese Masters. oh. Sí, pero todo lo demás fue antes de marchar a Nepal. En 1988 decide viajar a Nepal. ¿Cómo fue el contexto? ¿Por qué se da ese viaje? Ajá. Bueno, la verdad es que yo me sentía muy identificada con la opresión que estaba teniendo el pueblo tibetano por la dominación y el genocidio que practicaron los chinos um, contra el pueblo tibetano, sus costumbres y su lengua y su religión y todo. Y yo quería conocer los tibetanos en persona, pero conocí a un grandísimo sabio que se llama Ramón Prats, que ha sido el primer tibetólogo en Europa y de estudios orientales. Y por cierto que ahora está en Nueva York. Ujú. Y él me dijo que no me fuera a Tibet porque yo me iba a deprimir mucho de ver lo mal que estaban allí los tibetanos y que me fuera a Nepal, donde los tibetanos estaban viviendo en el exilio, pero en una libertad que no tenían en China. Y también coincidió en que cuando yo me marchaba, Tibet estaba cerrado al turismo. Y entonces yo decidí marchar a Nepal, pero yo casi que no conocía Nepal, no sabía ni ubicarlo en el mapa, pero fue como por casualidad que yo llegué a Nepal. Y cuando llega a Nepal, ¿qué es lo primero que hace? En qué contexto es en el que se enfrenta, en el que se encuentra? Bueno, yo que venía de una escuela de élite, una escuela Montessori, 10 años trabajando con las élites, y que me había costado mucho llegar a esa posición, porque provengo de una familia inmigrante de Andalucía a Cataluña después de la guerra civil española, que con muchas preocupaciones y muchos tropiezos y mucha miseria conseguí ir a la universidad de un barrio de 80 casas, pues solamente 3 chicas llegamos a la universidad. Yo no estaba acostumbrada a ver la miseria tan grande que me encontré en Nepal. Era una cosa horrible. Yo no podía dejar de llorar. Estuve llorando
3 días seguidos porque veía a los niños con unas barrigas hinchadas, oye, que se peleaban recogiendo porquería en las basuras para comer y se peleaban con las vacas y las ratas y los perros y los niños estaban allí y descalzos que iban malnutridos y aquello me dio tantísima tristeza que yo no podía soportarlo. No, yo lo de los tibetanos ya se me quitó pronto porque la realidad de los niños desprotegidos, de la falta de derechos humanos, de la falta de dignidad, era tan grande y tan apabullante que aquello para mí, es que me encendió el corazón, yo ardía de dolor. Y eso fue lo que ya pues me puso en una crisis existencial muy grande, porque yo recuerdo que yo soy corredora y corría del Monkey Temple de Shambhunath, corría hacia la casa de donde estaba hospedada. Y yo recuerdo por primera vez que tuve como unas visiones, como un flash, era algo muy extraño. Tuve la visión de que yo estaba enseñando a esos niños, estaba dándoles clases y estaba allí en Nepal rodeada de niños y yo me asusté porque yo ni era creyente, en esa época yo era muy escéptica, de verdad, y muy atea y no tenía, solo mi religión era los niños y la enseñanza y la pedagogía. Entonces yo es que tenía como esas visiones y entonces llegué a España, regresé a España con esas visiones y donde quiera que yo ponía la vista veía Nepal y escuchaba a los niños de Nepal y escuchaba todo. Y yo entré en crisis, yo ya no era una persona feliz y comprometida con mi trabajo, sino que solo pensaba en volver a Nepal. Eso es lo que me sucedió. Y cuando regresa, ya regresa más preparada, entonces, eso fue fue un año después que regresa a Nepal para ya empezar una labor de educación. Sí, exactamente. Yo estoy todo el año intentando ser feliz en Cataluña, ¿no? Y con mi trabajo y dando gracias y apreciando, pero yo no lo consigo. Yo veo que eso hay algo en mí, una voz interior que me dice que yo me tengo que marchar. Y entonces decido tener unas conversaciones con la directora de mi escuela, donde yo le digo que yo voy a volver a Nepal y voy a verificar si lo que me pasa es fruto de una tontería o cuando esté allí de verdad siento que ese es mi camino y que si es así, que yo ya me voy a quedar para empezar ya un trabajo de investigación en escuelas y que yo se lo voy a decir. Y entonces, claro, a mí me toman por loca. Mi madre incluso me llevó al psiquiatra. Y en aquella época, hace 30 años, más de 30 años, en España nadie pensaba en hacer cosas así. Solo eran las monjitas y los curitas. Sí. Ay, pero nadie. Y mi mamá se enfermó porque lloraba todo el día. Y salía a la calle y la gente le decía: por Dios, Isabel, con lo que te ha costado de criar a esta hija y ahora, ¿qué le habrá entrado? Estará loca y estará llevada. Entonces mi madre me dijo que tenía una gran depresión y me llevó al psiquiatra. Y cuando estaba allí le dijo al psiquiatra que la que estaba mal era yo, que me había dado por irme a Nepal. Y dije, pero mamá, pero que... Y yo recuerdo que el psiquiatra incluso me examinó y le dijo a mi mamá: su hija tiene las cosas muy claras. Y mi mamá desde la puerta le decía al médico: doctor, déle usted una pastillita, que se le quiten esas cosas que se le han metido en la cabeza. Y a mi mamá. Así es que yo estaba como luchando en contra de una sociedad que no entendía, sí. No entendía lo que pasaba. Entonces yo me volví a marchar a Nepal y aquella crisis que tenía se me quitó allí. Se me quitó porque yo descubrí que ese era mi lugar. Entonces hice una investigación, estuve mirando todo, cómo lo haría, cómo no lo haría. Volví a España ya para aprender lengua nepalí. Dejé mi trabajo en el parvulario, dejé todo, me fui a Barcelona y aprendí la lengua porque me puse una serie
objetivos a corto y medio plazo para yo poder entender cuál iba a ser mi plan y mi trabajo, porque yo creo que cuando vamos a un país que no es el nuestro, tenemos que tener mucho respeto por las personas, las culturas coexistentes en ese país, y tenemos que tener la humildad de aprender sus lenguas, conocer quiénes son y no ir a colonizarles ni ir a imponerles, sino con la humildad de poder entender cómo pueden exprimir lo que nosotros sabemos. Y entonces yo me preparé, estuve preparándome, estudiando mucho, hasta que al final ya me marcho definitivamente en contra de todos, porque todavía nadie entendía lo que hacía, pero definitivamente con mucha soledad, mucha determinación, ya me marché definitivamente, sí. Había dos puntos que uno tiene que responder a enfrentar cuando llega a un lugar. Una es la cuestión económica y el otro sería, en su caso, dónde empezar a trabajar en la enseñanza, que era su punto fuerte. En una escuela nepalí de gobierno o privada, que ahora ya empieza a haber bastantes, o crearla usted misma. Sí, yo me puse a trabajar primer parvulario en una escuela que estaba parcialmente subvencionada por americanos, donde se refugiaba la mayor comunidad de tibetanos en el exilio. Y allí, en esa escuela, no había parvulario. Y entonces yo llegué a un acuerdo con el director de que a mí me iba a pagar un sueldo y que yo iba a hacer las cosas a mi manera. Fue una revolución. Tenía 32 niños y yo empecé a darme mis primeros tropiezos, porque yo había aprendido nepalí en España y yo venía pensando que yo era bueno, que yo era en educación, el no va más, porque mi vocación, adoro la enseñanza y siempre creí que las cosas me iban a venir a las manos y que todo iba a caer. Y sin embargo, cuando llegué allí me doy cuenta de que tenía 32 niños, que todos, la mayoría de ellos eran de etnia tibetana, algunos de ellos eran de Sikkim, de Bután, unos tibetanos que venían de Tibet exiliados y que habían pasado antes de allí, otros habían vuelto de Dharamsala, de la India, de estar con el Dalai Lama, y que cada uno tenía pues sus creencias, tenía sus dentro de la cultura, sus y ellos a mí ni yo les entendía a ellos, de manera que yo decía, yo pensé, pues de hablar inglés para unificar todo esto, ¿cómo lo hago? Y ahora yo decía, my name is Vicky, y me contestaban todos, my name is Vicky, así era la primera clase. Sí. Y yo les decía, no, your name is not Vicky. Y ellos me contestaban, no, your name is not Vicky. Así empecé yo tirándome de los pelos, porque no sabía cómo comunicar con ellos. Y ya no solamente era el lenguaje oral, porque cuando intenté el lenguaje no verbal, todos los símbolos y los signos que para mí eran sí, para ellos eran no. Lo que para mí era positivo, para ellos era negativo. Y así me di cuenta que nosotros, los europeos, los americanos, los que creemos que sabemos de todo, allí fue mi primera lección de humildad. Me di cuenta de que no podía enseñar nada hasta que no aprendiera de ellos. Y tuve que ponerme a estudiarles, a conocerles muy bien, con mucha paciencia y mucho amor, hasta que llegué, a esa escuela. Estos niños en 6 meses tenían un conocimiento de inglés que se asemejaba a los de la clase de 10ª. Era una cosa extraordinaria. Empezaron a aprender un montón de cosas, pero fue una tortura para mí, porque me tuve que despojar de mis egos y de mi gran sabiduría de Oriente, sí. Es decir, de Occidente, del West, de lo que es de la Europa, que nos creemos que somos aquí el ombligo del mundo. Y no, tuve que empezar a pensar. La sabiduría estaba en ellos y que yo tenía que ser más humilde, ¿no? Y esa fue cuando yo empecé a cambiar
Entonces, ya todo se vino a mi favor, ¿no? Fue maravilloso el progreso de esos niños. Ahora es más fácil poderse comunicar entre las personas con el internet. Digamos, usted estaba en Nepal, pero había dejado todo un mundo en Europa. ¿Eso también no representaba una barrera, un problema a la hora de estar viviendo en Nepal? Bueno, eso fue muy difícil porque yo dejé una vida cómoda, con dinero, con familia, con casa, con coche, teniéndolo todo y con al alcance de cualquiera, ¿no? Cuando yo me fui allí solamente existía el fax, no había nada más. Una carta tardaba 3 semanas en llegar, Sí. no nos podíamos comunicar. Los teléfonos era carísimo, era muy, muy caro llamar por teléfono a mi familia. Y yo la verdad es que me enfrenté a muchísima soledad, a vivir una vida realmente de espiritualidad, ¿no? De ahí, de esa austeridad, me llegó un gran amor que nació de mí, así espontáneamente, que me llevó a la espiritualidad y a la práctica de la contemplación y la meditación y, y a creer en algo que me apoyaba siempre, ¿no? Que siempre me estaba apoyando. Ujú. Ese fue un despertar que le doy gracias, ¿no? Y también, ¿por qué ya no siguió con el parvulario, con estos, en esta escuela en la que estaba laborando? ¿En qué momento es que decide, ya es hora de yo crear mi propia escuela? Bueno, la verdad es que yo para obtener mi visado, ¿verdad? Tuve que matricularme en la Escuela Oficial de Idiomas como estudiante de Nepali. Pero llegó un momento en que hubo una denuncia. Alguien, alguien puso una denuncia porque con ese visado de estudiante yo no podía trabajar. Y entonces la denuncia me vino de mano de unos guardias, de unos policías que vinieron un día porque querían deportarme. Me daban un mes para salir del país porque si no, pues iban a deportarme. Y entonces yo me escondí, tuve que estar un mes escondida. En el momento en que mejor me iban las cosas, porque ya los niños era una maravilla lo que me querían y lo que progresaban y uy, 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 cómo iba todo, era una locura, ¿no? Empecé a tener como mucha confianza, la escuela tenía también muy buen nombre, toda la gente venían a ver cómo las innovaciones de una metodología que estaba creando yo, que ya empezaba. Esos fueron los orígenes de la pedagogía transformadora, ¿no? Una pedagogía que se inició entonces. Y entonces tuve que dejarlo todo con muchísima tristeza y esconderme. Y allí fue donde la comunidad tibetana y los Sherpas, que eran básicamente los que vivían en la zona de Boudanat, donde yo tenía mi primera escuela, decidieron que tenía que hacer un matrimonio de conveniencias, casarme por mi visado para poder continuar en el país. Porque de otro modo tendría que haber pagado muchísimo dinero todos los años para camuflar mi situación y obtener visados así como de extraperlo, ¿no? Y yo dije que no a lo primero, y a lo segundo me quedé atónita porque yo no quería casarme ni me había ido allí para casarme. Sí. Pero realmente mi misión y mi trabajo y mi misión en la vida era más fuerte y más grande que todo lo demás. Entonces pensé en hacer un matrimonio que nos divorciaríamos al cabo de un tiempo y de repente me vi en que mi marido tenía que dormir en la casa porque nos vigilaban y todo esto, ¿no? Entonces de ahí salió una historia de amor y, y cuando ya yo estaba ya embarazada de mi hijo Lobsang, decidimos volver a Nepal, volver a España,
Ajá. para aprovechar de tener el niño en España, que había más cuidados, y también hacer recaudación para hacer una escuela más grande. Así fue, la historia fue así. Entonces, a mí me buscaron un marido que no conocía de nada, yo me casé con él, me quedé embarazada y cuando volvimos ya de España, de nuestro primer viaje, habíamos recaudado suficiente dinero para montar nuestra propia escuela, que la empezamos con algo niños, 105, 106 niños, era un parvulario Ujú. y una clase de la primera clase de enseñanza general básica. Así fue como fuimos aumentando, ¿no? Digamos, lo que era el proyecto fue progresando, sí, sí. ¿Debían de tener algunos perfiles esos niños? Claro, esos niños, yo ya me moví de las etnias mongol y yo lo que quería era dar escolarización a los que menos tenían. ¿Y cuáles eran los que menos tenían? Pues los Dalits, los que les llamaban outcast, todos aquellos niños que por haber nacido sin casta, en un sistema de castas que empieza por los brahmanes, que tienen la casta superior, luego los chetris, que viene la siguiente, después los Vaisak, que son los comerciantes, etcétera, etcétera, luego los sutras, que tienen la casta de los pies, que son los últimos, y los que son apestados, casi esclavos de los demás, que son los Dalits, y esos no se merecen nada en absoluto. Por lo menos eso era así hace 30 años y ahora también, aunque muy disfrazado. Y yo pues cogí a muchísimos de estos Dalits y también niños de todas las castas, pertenecientes a todas las castas, pero que no tenían recursos económicos, que vivían en chamizos, en lo que son pues las chabolas, las barracas construidas con cartones, sin nada, que tenían una deficiencia, digamos, de salud acentuada por falta de alimentos, los niños que habían sido abusados. Y empecé por primera vez en la historia de Nepal a dar escolarización en el mismo centro a niños con anomalías físicas y psíquicas, niños que tenían problemas pues sensoriales, problemas motores, problemas pues mentales, etcétera, etcétera. Fue una revolución para el país porque, según ellos, creen que si han nacido así es porque están pagando algo malo que harían en su reencarnación anterior. Y son los apestados, no quieren ni verlos, ni tocarlos, ni hablar con ellos. Fue otra lucha muy grande, contra un sistema. Justamente lo que me está diciendo, que el sistema de castas al que se enfrentó significaba que si una persona nacía pobre era porque en su vida anterior había hecho una serie de cosas que lo ponían en esa situación y por lo tanto no había ni que tocarlos, por eso se les llama también intocables. Exactamente, usted lo ha descrito muy bien, exactamente. Y entonces a mí, tened en cuenta que yo entré en contradicción con el sistema, porque a mí cada vez que yo iba a pedir ayuda, o incluso a nivel personal, me decían: ¡ah! ¿Has visto cómo quedaste? Eso te pasa por interrumpir el ciclo de su reencarnación. Déjalos que paguen por lo que han hecho. Tú estás obstaculizando lo que ellos deben pagar. Déjales que paguen. Entonces, ellos tienen esas creencias, ¿no? Y entonces, y todavía hoy en día, cuando vuelvo, me dicen, ¿no? Que yo sería multimillonaria si no hubiera sido, porque me he dedicado toda mi vida a obstaculizar el progreso de los que han nacido en esas condiciones. Así es que es duro, muy duro, ¿no? Tener que enfrentarse a eso. Aún hoy en día el sistema educativo en Nepal está pensado un poco en el sistema de castas, donde se favorece a los que nacen en una casta superior, pero se ignora a los que nacen en una casta inferior. La Constitución tiene muchas letras y muchos volúmenes y muchos escritos donde dicen que todos son iguales, que no hay sistema de castas y bla, 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 pero en la realidad
no ha cambiado nada. Las cosas continúan igual, incluso mucho peor después del terremoto que afectó a muchos de estos pobres. Y la verdad es que no ha cambiado. Continúa igual, aunque ellos no lo admiten. Claro que si hablas con ellos, con mis alumnos y exalumnos, que han tenido la suerte de salir de ahí, debido a esta educación de la pedagogía transformadora, han salido, ellos te contarán, ¿no? Sí. Cómo es la realidad del país. Usted ha comentado que es importante enseñar desde la propia cultura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le ha llevado a... y que, bueno, muchos estamos de acuerdo con ello, pero desde sus palabras, ¿por qué es importante enseñar desde la propia cultura y no haber enseñado con el sistema con el que usted aprendió en España, por ejemplo? Porque yo creo que lo primero que se le tiene que enseñar a un niño desde pequeño es a conocer a sí mismo, a apreciar lo que tiene y lo que es, y a dar valor a su propia dignidad. Esa dignidad que uno adquiere cuando da gracias por lo que tiene, por lo que es, en lugar de lamentarse. En cuanto al color de la piel, a la estatura que uno tiene, el país donde uno ha nacido, la familia en que uno ha nacido, agradeciendo eso y cogiéndolo como un patrimonio, te ayuda a crear una personalidad fuerte, de dignidad, de autoestima, que no se adquiere si tenemos una raza universal que han querido crearla, pues 4 personas que están manipulando el mundo y que tienen esta supremacía por encima de todas las demás razas. Entonces, para evitar esas comparaciones horribles, lo primero que hay que hacer es amar lo propio y lo más cercano a uno, su propia comida, dar valor a los vestidos tradicionales, a la propia lengua, la lengua de mis padres, la de mis vecinos, los chistes, los cascarrillos, todo lo que viene implícito en la lengua, el paisaje de cada uno, aceptarlo, quererlo y aprender primero lo que está en nosotros y cerca de casa. Y luego ir aceptando progresivamente lo que viene de fuera, teniendo un análisis, la capacidad de crítica y de escrutinio y de analizar si lo que viene de fuera me va a servir para mi propio propósito de vida y lo puedo adoptar, o va a dañar mi propia cultura, me va a someter, me va a hacer sumiso cuando tengo que ser un igual. Entonces, yo creo que en Nepal tienen tanta adoración por el hombre blanco que eso ha sido su guillotina. Porque en los libros de texto, yo no encontraba ningún libro de texto que reflejara la diversidad y la riqueza de culturas autóctonas que hay en el país. Pero, por ejemplo, en el libro de tercero de Moral Studies, de estudios morales, lo estudiaban a Napoleón Bonaparte como si fuera un héroe moral. Y yo les decía, pero esto, ¿cómo puede ser? Si es un criminal de guerra, este señor, si tiene que ser estudiado, tendrá que ser estudiado en el libro de historia, en la escuela secundaria, pero como un ejemplo de moralidad. Y ustedes tienen aquí a Buda, por ejemplo. Sí. Si me iba al kindergarten, si me iba al parvulario, encontraba que les enseñaban la letra K, Sí. con la figura de un canguro. Yo me quedaba atónita, decía, ¿pero esto qué es? ¿Cómo puede ser si un niño no ha visto nunca un canguro por el Himalaya? Pero ¿cómo puede ser que ustedes...? Y es porque en Nepal, como en muchos países empobrecidos, donde no tienen una economía sostenible, confunden al hombre blanco con la cultura del hombre blanco. El hombre blanco tiene sus recursos que tenemos que aprender de esos recursos, pero la cultura tiene que ser intacta. La cultura de cada uno es la vida, es la sangre, es la flor y el corazón del hombre. No puede ser. Yo me enaltecía cuando veía que tenían esa sumisión
y que todo lo que venía de fuera lo aceptaban sin ningún filtro. A mí eso no me gusta, no me ha gustado jamás. Y los niños de nuestras escuelas han aprendido a defender esa cultura suya para amarla, para respetarla y para hacerla respetar. Y así han salido ellos adelante, ¿eh? Así han salido ellos, ¿no? Dándose amor a sí mismos y dándose importancia a sí mismos. Justamente en ese tenor, muchas escuelas enseñan lo que es lo pragmático, lo que va a dejar dividendos económicos en un futuro, matemáticas, quizá tecnología, pero han dejado a un lado los temas que tienen que ver con historia, cultura, porque eso no significa o no representa beneficios económicos para el futuro, ¿no? Pero usted dice que no, lo importante entonces es la cultura, porque de ahí los niños pues pueden entenderse a ellos mismos en un futuro y en ese mismo momento también. Sí, exactamente. Y no solamente eso, porque esa capacidad de analizar el, el entorno más inmediato y, y también de analizar todo lo que hay a su alrededor, lo que les viene de lejos, les va a permitir tomar las actuaciones necesarias, sean económicas, políticas o decisiones sociales o de derechos humanos, que van a poder progresar y hacer progresar el país. ¿Qué tipo de empresas quieren montar? Que no sean solo las multinacionales que nos imponen desde fuera, sino las que mi pueblo necesita o las que necesita la ciudad y el país donde vivo, coincidan o no con las modas que vienen de fuera. Paralelamente, las políticas sociales tienen que ser de acuerdo a lo que esté sucediendo en la realidad más inmediata y no dictadas por las multinacionales o por los acuerdos internacionales que tratan a todos igual y que tratan a los indígenas de Perú y a los de Nepal del mismo modo. No, cada persona es diferente en su lugar de origen y a esa persona, si se la hace una persona independiente de pensamiento, que sea capaz de la crítica, de hacer análisis, va a poder sobrevivir a esas grandes internacionales que tienen al mundo sometido como si fuéramos títeres. Entonces, yo creo que lo más importante en las escuelas es empezar por trabajar lo que en la pedagogía transformadora yo digo la madurez mental, que tiene que ver por la formación del carácter, la formación de la personalidad, la adquisición de las virtudes, la adquisición de los hábitos. También todo lo que tiene que ver con la resolución de conflictos, con el manejo de las emociones, y que nos va a permitir desarrollar la intuición, a trabajar la memoria, la percepción. Todo eso es un cóctel tan brutalmente poderoso que nos va a ayudar a que las personas se conviertan en grandes profesionales, ya sean técnicos, ya sean intelectuales de carreras, abogados, ya sean científicos como médicos, etcétera, etcétera, o en letras. Sí, se van a graduar, pero si solo trabajamos todas esas materias tradicionales, sean grandes técnicos, grandes intelectuales, grandes científicos, pero cero humanidad. Sin embargo, si trabajamos la madurez mental, van a ser grandes profesionales y seres humanos capaces de identificar qué necesita el mundo para mejorar. Porque yo lo he hecho con una comunidad muy pequeña, con muy pocos recursos. Y estoy orgullosa porque sé que funciona, porque han salido. Si quisiéramos, podríamos cambiar, pero tenemos que darle al botón adecuado y no tener miedo
de Ahora, hacer cosas ahora diferentes. entiendo que ha habido algo así como 1500 de sus estudiantes que han logrado salir adelante. Entiendo que son un poco más, pero más o menos es el número. Eh, y hay una, Exactamente, hay una sí. parte difícil porque es verdad, estuvo peleando y ha estado peleando con el entorno político y con el entorno social. Pero también hay una parte muy difícil que tiene que ver con los mismos estudiantes, que siempre han crecido con la idea de que son los intocables, que su vida es parte de un karma, de algo que hicieron en una vida pasada y que ellos en algunos momentos pensaría que ellos estarían ideologizados para creer que su situación la merecen. Exactamente. Eso fue algo, ay, de verdad, eso me hizo llorar, ¿eh? Eso me hizo desgarrar mi alma. Cuando yo por primera vez entro en el parvulario con niños de 3, 4, 5 años, con mi plan, porque yo me preparaba todo tanto y llego con un montón de herramientas, pues de médicos, de arquitectos, y enseñarles, digo, bueno, voy a trabajar los oficios, a ver estos niños que aprendan los oficios, y empiezo a trabajar las lecciones que había pronunciado, y les digo, wow, quisieran ser mayores, ser médico, Doctora, no salía nadie, maestra, no, no sal... se está cortando un poquito la comunicación, perdón, como que ha habido un Sí, problema en la sí, red, pero ahora ya la escucho bien, perdón. Ah, bueno, pues yo que me preparo tanto las cosas y que estaba tan preparada para que los niños aprendieran bien los oficios, me pongo juntar en una clase particular de 3, 4, 5 años. ¿Quién quiere ser médico? Va, saco una bata de doctor para auscultar y tal. Oye, que no había nadie en una clase de 32 niños que quisiera ser médico. Digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué nadie quiere ser médico? Y me dicen, niños de 4 o 5 años, me dicen, no, nosotros los parillar son una etnia de los intocables. ajá. No, nosotros los parillar, nosotros no podemos ser médicos, nosotros picamos piedra. Los oficios que tiene cada uno van determinados a la etnia de la que proceden y también a la casta a la que pertenecen. Y los otros, digo, pero entonces un arquitecto, nada, ni arquitectos ni profesiones liberales, me Wow. decían, no, nosotros los nepalí somos los que llevamos los ladrillos para la construcción. Yo me quedé muerta, porque con niños tan pequeños era una castración de su capacidad de crear, que eso era casi irreversible si no hubieran dado conmigo. Es como si les hubieran mutilado un órgano, como si les hubieran cortado las manos o las piernas. Porque un niño de edad tan pequeña que ya te diga que no puede los 3 venenos que yo identifiqué, no puedo, no debo y no merezco. Allí, ese fue el origen de mi pedagogía transformadora. Allí dejé todo lo que tenía que ver con las asignaturas académicas, matemáticas, ciencias, lengua, geografía, etcétera, etcétera. Y me puse a pensar, me puse a investigar cómo yo podía cambiar esas creencias de sus mentes antes de que fueran abducidos por una sociedad maligna, muy mal intencionada. Y fue cuando empecé a estudiar cómo se crea el pensamiento, cómo se crean las creencias y las tendencias de pensamiento desde la edad más temprana. Y empecé a estudiar pensadores, políticos, religiones, religiosos, filósofos, empezando por Platón y acabando por el Dalai Lama, Jesucristo, Freinet, Piaget, todos los que podía, para evitar que siguieran manipulando de este modo. Esto es una castración. Eso me horrorizó y me sigue horrorizando. Pareciera ser que su trabajo podría nada más
ser parte de un trabajo que sea parte del grupo al que usted está enseñando. Sin embargo, toca muchos intereses, ¿no? Es decir, toca intereses hasta políticos. Digo, al gobierno no le conviene tener una figura como usted en una sociedad que funciona como funciona. Por eso es que tuvo muchos Exactamente. golpeteos, por eso es que tuvo muchos golpeteos a su persona. Sí, exactamente. En verdad, yo he estado 30 años allí, pero hace aproximadamente 9, 10 años que descubrieron mis exalumnos, los que ya iban a la universidad y luego venían a la escuela para trabajar como maestros, como administradores, otros hacían material escolar, venían a trabajar, por la mañana iban a la universidad y por la tarde venían a la escuela. Ellos descubrieron que los miembros del patronato de Betfond, que era la ONG asociada en Nepal con nuestros proyectos, se estaban quedando el dinero para sus propios beneficios. ¿De acuerdo? Sí. Me trajeron las pruebas. Y empezamos una lucha para poder recuperar nuestra hegemonía. Nos dimos cuenta todos juntos de que eso era un entramado político, un entramado social, burocrático, que vive del dinero que tendría que supuestamente ir a los pobres, pero los ricos, la clase dominante, los que están en el poder, no les interesa que una persona como yo o personas que tienen la misma inquietud puedan afianzarse, porque eso es desmontarles a ellos su modo de vida. El asunto acabó que yo estuve haciendo una huelga de hambre durante 8 días hasta que el gobierno decidió que iba a hacer una auditoría para que las cuentas salieran, que iba a investigar incluso el suicidio de una niña, Savita Timilsina, que era huérfana y además tenía una disfunción en las piernas por la cual no podía andar, iba en una silla de ruedas y acabó colgada misteriosamente. Ella, ¿cómo podía ella colgarse sola? Era imposible. Había dinero detrás, había un montón de fraudes que íbamos descubriendo poco a poco y las cosas se iban complicando de tal modo que en una ocasión fuimos víctimas de un caso de tortura. A mí me torturaron a los niños, a niños ciegos que no veían lo que les estaban haciendo, niños que no podían andar. Éramos muchísima gente, padres de la escuela, maestros, la policía de Nepal, 30 jeeps de la policía entraron y perpetraron un acto, digamos, contra nosotros para que dejáramos de reclamar todas esas facturas y todo eso. Yo de ahí pasé 12 días en un hospital con la espalda rota, la rodilla muy mal, y de ahí la cónsul, el embajador de Delhi, español en Delhi, mandó a la cónsul para que me sacara del hospital y estuve 6 meses protegida por el gobierno español en casa de la cónsul española porque querían matarme, porque la información de la que yo dispongo pondría en peligro y pone en peligro el entramado que tienen en Nepal para ocultar que el dinero que se manda, un 10% va a parar a los beneficiarios y el resto va a parar al bolsillo de los políticos. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Sardev Oya, que es el ministro de Nepal para la infancia, el bienestar social y la mujer. Tengo las pruebas
tengo todo, y claro que personas como nosotros, como nosotras, no son bien vistas ni agradables en países de este tipo, ¿no? Porque hay muchos intereses, porque estos delincuentes están apoyados por un grupo de maestros catalanes que están todavía apoyándoles y mantienen la escuela que se llama Cataluña. Nos la han quitado a nosotros, nos han quitado las 3 escuelas que teníamos, han echado todos los niños a la calle, se han apoderado de todo, y los catalanes, un grupo de catalanes, continúan financiando esa escuela. Hay intereses de gente blanca, intereses de los habitantes de los países empobrecidos. Es una cadena. Pero intereses que no benefician, obviamente, a los niños a los que se busca ayudar. Exactamente. Y entonces, aquí hay un pacto de silencio para seguir enriqueciéndose. Y la persona como yo que habla, lo matan. Te matan, simplemente te matan. Esa es la realidad, esa es la realidad. La película, apareció una película que fue por la que yo la conocí y empecé a leer su trabajo, empecé a leer su forma de pensar, que fue la de Katmandú, un espejo en el cielo. Exactamente. Del 2011. Eso, bueno, le dio también, o le ayudó a que los reflectores de la sociedad que nos encontramos fuera de España o fuera de Nepal, pudiéramos verla. Pero también le ha ayudado esto a sus denuncias, ¿cierto? Sí, exactamente. La película, yo agradezco muchísimo a los productores, Larry Levine, Media Films y también Universal Pictures, y a la directora Itziar Boyain por el trabajo que hicieron, porque fue muy difícil. Y a pesar de los problemas, está ayudando a que estas injusticias y este trabajo se conozca por el mundo. Yo, por suerte, todas las denuncias que pusieron, porque pusieron una denuncia a la misma película para que no se pudiera llevar a cabo en Nepal en aquella época, y estuvo parada durante un tiempo hasta que el juicio salió a nuestro favor. A mí me pusieron también otra denuncia tachándome de cosas que yo no había hecho, pero 10 años hemos tardado en ganar todos los juicios, y gracias a la película y a personas como usted que oyen de la película, cada vez estamos más cerca de que haya justicia y de que abramos los ojos. Y si tenemos miedo de hablar, como mínimo tengamos la información. Eso es verdad. El correr la película, el hacerla, el filmarla en las locaciones nepalíes, ¿también tuvieron algunos obstáculos por parte del gobierno? Sí, no por parte del gobierno, pero por parte de los malhechores, de un sector del gobierno que eran los que ya he contado al principio de esta historia. Sí. He contado que este grupo son los que van detrás de las donaciones y que pensaban que yo iba a contar en la película lo que ya sabíamos, ¿no? Y allí le pusieron un juicio a la película. Iban con pistolas a los hoteles donde se hospedaban las 130 personas que llegaron de muchos países para filmar la película, y les amenazaban con las pistolas para darles miedo y para que el equipo se marchara. Y a Itziar Boyain, incluso cuando llegó a España, la llamaban de la Universidad de Vic y de gente que trabajaba conectada con la universidad y con maestras de España, abogados de España, la llamaban amenazándola de que a ver qué ponía en la película, que querían saber el guión de la película. Entonces a mí Itziar me dijo, mira, no sé ni cómo hacer la película, porque es que, claro, ella es una cineasta, ella le daba miedo, tuvo realmente miedo, ¿no? Fue una película entonces muy difícil por la naturaleza de su propia historia, de su biografía. Exactamente. La verdad es que hay mucha gente
un poco enfadada cuando me conocen a mí, dicen, pero no te refleja a ti ni al trabajo, pero yo doy tantas gracias, yo doy gracias de que la película se haya hecho, porque realmente ella no sabía cómo salir de ahí, pobre Itziar, ni ella ni ninguno de ellos, ¿no? Porque no se espera a nadie ir a un país a filmar y que te asalten los gángsters y que te persigan los gángsters en España y que te llamen abogados amenazándote. Así es que doy gracias de la película porque está hecha con mucha determinación a pesar de no ser, perdón, de no ser fiel 100%, pero ¿qué película lo es? A ver, es un trabajo de ficción en el fondo, ¿no? Es una inspiración de un hecho real. En este caso, la película de Katmandú, Un espejo en el cielo, filmada en el 2011. Usted escribió 2 libros, Vicky Sherpa, Una maestra en Katmandú en el 2002 y La pedagogía transformadora en el 2015, pero también tenía un trabajo de libros didácticos para niños. Todo esto con los problemas que ha habido de estos gángsters, ha quedado detenido y me refiero a la literatura o a los libros de enseñanza, estos libros pedagógicos. Mira, una maestra en Katmandú ha sido reeditada precisamente por una cubana que yo la adoro, Maida Bustamante, que está en España, que tiene la editorial Uso, que ha sido reeditado y se llama Una maestra en Katmandú, 30 años después, con una segunda parte ilustrada, un libro precioso. Luego escribí La pedagogía transformadora, ya la tenía escrita, pero la han editado la editorial Sanz y Torres en España. Y luego tengo otro libro que tenía que haber salido por la editorial Santillana a la par que la película en el 2011, donde yo explico con 700 documentos escaneados como prueba el episodio que yo te he narrado de las injusticias, de la corrupción de Nepal, todo eso. Y la editorial, cuando ve lo comprometido del manuscrito, me devuelve el manuscrito y el contrato y me dejan quedar con un dinero incluso que me habían dado por avanzado, por miedo a las represalias. Esto lo tengo publicado en Amazon en electrónico y se llama Katmandú, la caja oscura. Y también hay un documental sobre esto hecho por Karma Nindu, que es un cineasta de Bután, muy precioso, un trabajo que hizo, que también lleva por nombre Katmandú, la caja oscura, en inglés, Purple Hands for Children with No Rights. Esto está también hecho. Y los libros de texto, los tengo yo en Katmandú. Es una de mis preocupaciones más grandes porque yo tendría que darle salida a estos libros. Y también aquí en España, mira, actualmente, hace 4 días hablaba con Marifé Santiago, una persona del gobierno de Zapatero en aquella época que me ayudó muchísimo, que le decía, Marifé, ¿qué hacemos con estos libros? Que son, pues como unos 60 libros, que servirían muchísimo incluso para niños nepalis que vivan en España. No sé qué hacer con ellos ahora. Actualmente estoy como pensando qué uso le voy a dar a estos libros. Esos libros ustedes los habían publicado, ¿cierto? No, esos libros no tienen publicación porque los utilizamos en las escuelas. Pero ustedes los crearon. En las escuelas. Ustedes los crearon. ¿Perdone? Ustedes los crearon para la enseñanza, ¿cierto? Sí, yo los creé, los hice yo y entonces eran los que yo he estado utilizando hasta diciembre que cerré el último proyecto, que era un proyecto de ayuda a las víctimas del terremoto. Y entonces traíamos niños al centro, se estaban allí y trabajaban en estos libros y hacían cosas. Entonces hasta diciembre los he estado utilizando yo, sí, las maestras y los niños. Profesora, ¿hay planes de volver a abrir las escuelas en Nepal? En Nepal no lo creo, a no ser que nos las devuelvan, pero ya le digo a usted que
los intereses son de un grupo de maestras catalanas que están apoyando a estos criminales, ¿no? Y entonces, mientras ellos tengan financiación, no van a dejar las escuelas, no creo. Pero sí que me gustaría continuar mi trabajo en otros países del mundo, ¿no? Pues en otros países donde apreciaran pues la experiencia de haber visto salir de la miseria a miles de niños y quisieran formar un equipo para trabajar esta pedagogía. Me gustaría muchísimo en cualquier parte del mundo. Estoy ahora planteándome qué hago a partir de ahora, la verdad. Sí. ¿Qué ha cambiado en Nepal de cuando usted empezó en cuestión educativa a hoy 2019? ¿Ha habido mayor... ¿Qué ha cambiado en Nepal en materia educativa de cuando usted empezó a hoy 2019? ¿Hay ya más apertura educativa o los chicos se siguen enfrentando a este problema de castas todavía, donde solamente se les enseña a las castas más favorecidas y a los menos favorecidos pues se les excluye de una educación? ¿Sigue eso todavía? Yo diría que es lo mismo. Yo diría que es lo mismo. Tal vez lo que ha mejorado son algunos movimientos feministas que abogan por la educación de las niñas y hay como un despertar de la mujer, empoderamiento a las mujeres y también para evitar embarazos jóvenes y matrimonios jóvenes. Esto ha cambiado un poco, no del todo, no se ha erradicado, pero sí que la globalización tiene cosas buenas y creo que hay muchas jóvenes que a través del internet y el uso del Facebook y todo eso están como reconstruyendo sus vidas a nivel de verse influenciadas por algunas de las cosas buenas de Occidente. Y esa es una de ellas. Pero todo lo demás, el sistema sigue igual que antes, o a veces en circunstancias donde el terremoto afectó muchísimo, pues están incluso peor, porque muchas de las escuelas se destruyeron, los niños no tienen acceso, muchos perdieron lo poco que tenían y entonces los pobres de las montañas están incluso peor que antes, ¿no? Pero lo demás, como he dicho, a nivel de feminismo tal vez están progresando. Ese terremoto del 2015, entonces del que no se han podido recuperar. Exactamente. Profesora, no hemos platicado, pero también fue parte de su interés para quedarse en Nepal y también es parte de la realidad nepalí porque han llegado muchos refugiados huyendo de lo que ha sucedido después de la revolución cultural de Mao Zedong de 1952, cuando el pueblo del Tíbet, el pueblo tibetano, empieza a ser atacado desde a su cultura, se les empiezan a destruir los templos budistas, el Dalai Lama pues se exilia en la India. ¿Y cuál es la realidad hoy en día y las dificultades que están viviendo también los tibetanos y que también influye a lo que está pasando en Nepal? Bueno, los tibetanos, yo diría que son la etnia más bien organizada y más rica y más próspera de todas las que viven en Nepal. Uh-huh. Pienso que el Dalai Lama ha hecho una labor extraordinaria de unión en el exilio y de crear awareness, ¿cómo se llama en español? De crear la conciencia social a nivel mundial de que los tibetanos existen alrededor del mundo, que son los judíos de nuestro tiempo, errantes y sin casa, y han sido muchísimas las personas de todo el mundo que a través de ese mensaje del Dalai Lama
se han preocupado de que no haya ni un solo tibetano que le falte un plato de comida, educación para los hijos y un techo donde vivir y también un trabajo. Y entonces, eso fue precisamente lo que a mí me hizo expandir mi área de actuación a los no tibetanos, porque me dio mucha alegría este descubrimiento. Aunque claro que hay tibetanos pobres, pero no es lo mismo, porque son tibetanos concienciados, con una esperanza y con un propósito de salir de ahí, porque no tienen la aniquilación del pensamiento que he mencionado antes por parte de los hinduistas que interpretan mal el hinduismo. Los budistas no se creen nada de todas esas patrañas. El Dalai Lama lanza mensajes de prosperidad, de paz, de armonía, de superación, ¿verdad? Y con ese entusiasmo hay muchos tibetanos que tienen negocios, que van al extranjero, que viven allí muy bien. Se ha creado una cadena de ayuda a todos los tibetanos del mundo y eso me hace muy feliz y yo de verdad, yo quiero mucho al Dalai Lama porque he visto su trabajo, los resultados de ese mensaje para que su pueblo en el exilio no sufra las calamidades que están sufriendo los tibetanos en China. Esa es mi versión. Sí, pues maestra, pues se está acabando el tiempo pactado. En unos días, bueno, no, ya, hoy, en unas horas más bien, salgo rumbo a Nepal. Ojalá que me puedan mostrar también un poco de esa realidad que yo no puedo ver por mi realidad que aquí en los Estados Unidos y en México. Algo último que quiera decir, maestra, y que yo no le haya preguntado. No, creo que su entrevista de usted ha sido muy amorosa y también muy sabia, con mucha sabiduría y mucha ternura. Y me gustaría desde aquí despedirme de todos los oyentes diciendo que todos los días piensen un poco en cómo mejorarse a ustedes mismos. Piensen un poco cómo mejorar su familia de ustedes y cómo hacer algo para que sus familiares sean más felices y ustedes como familia. Y finalmente, que cuando programen la felicidad de ustedes, piensen también en la felicidad de los demás, pensando en cómo puedo mejorar mi trabajo, cómo yo podría hacer algo por mis vecinos, y qué puedo hacer para que mi pequeña aldea o mi pueblo o mi ciudad sea mejor, cómo puedo mejorar mi país, el mundo, cómo sería mejor si yo pudiera actuar. El pensamiento diario de una acción positiva es lo que hace mover el mundo en el beneficio de todos. No se consiguen las grandes acciones con grandes gestas, sino con pequeñas voluntades, con pequeños pensamientos de voluntad todos los días por parte de todos. Este es el mensaje con el cual salieron de la miseria muchísimos niños y es el que yo quisiera trasladar al mundo. A todos ustedes y un abrazo muy fuerte desde mi corazón. Gracias, maestra. Otra cosa, antes de terminar, ¿cómo podemos conseguir sus libros y poder ver la película? Bueno, yo ahora en Nepal ya estoy en pláticas con usted para hacerme de la película que no he visto, que la he buscado por todas partes, pero también entiendo que los libros están en internet, en ciertas plataformas, ¿verdad? Sí, están en las plataformas. De todas maneras, yo me conecto a Facebook por Victoria Subirana
También la fundación tiene una página web, Escuelas Transformadoras. Tengo yo también una página web, Victoria Subirana. Y los libros ya he dicho que se pueden encontrar por internet. Y la película está en Amazon, creo Ujú. yo. Ya no Y, está en Amazon la película. pues entonces ya no estará, no sé. Pero mira, lo que voy a hacer es que, bueno, ahora que esté en Katmandú, me haré de varias películas y yo aquí las pondré en venta en eBay para las personas que la quieran. Muy bien, muchísimas gracias, eso me alegra. Pero los libros sí están en Amazon, esa es una facilidad, ¿verdad? Que uno puede tener. Exacto, sí, sí, sí. Ay, maestra, pues muchísimas gracias en verdad por su tiempo. Habíamos quedado 40 minutos, pero bueno, se me hizo tan interesante su historia que pedí que nos pudiéramos alargar un poco más y así ha sido. Y pues, en verdad, mucha suerte, voy a estar en comunicación con usted. Espero esta no sea la única entrevista, podamos tener más pláticas sobre cada uno de los proyectos que esté realizando. Y pues un gran abrazo, en verdad. Un abrazo a usted, Ulises, y a todos los que me escuchan, y les tengo en mi corazón. No me cuelgue, voy a despedir el programa. Muchísimas gracias. En controles, Mike Ove como ingeniero de audio. También muchísimas gracias a la Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata El Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad de Santa Fe en Bogotá, Colombia, la nueva 1090M en Baldwin Park, California, Radio Suprema en Abujoa, Sonora, y la 93.3 FM Radio Álamos Comunitaria, y Radio Chinelo de Cuernavaca, Morelos, también a nuestros portales. Y a los blogs que también transmiten. Recuerden que estoy en YouTube, me pueden encontrar como Ulises Osaeta, es página oficial. Y bueno, y los blogs y los espacios donde se almacenan a manera de podcast, como Podomatic y Podbeans, también ahí están descargando este programa, así que estamos llegando a través de muchos sitios. He estado platicando con la maestra Victoria Subirana y yo soy Ulises Osaeta. No me queda más que decirles hasta luego.